Bienvenido a la última parte del proyecto. Va a ser la parte 7. Voy a copiar esta carpeta de parte 6 y la voy a modificar a parte 7. Vamos a abrir el archivo script.js y vamos a dirigirnos justo aquí en esta función de dibujar artículo. En esta función quiero que pongas atención justo en la parte del botón menos y el botón más. Aquí vamos a cambiar un poquito las cosas. Vamos a definir una variable que sea botón menos igual a crear elemento. En un momento vas a ver por qué estoy declarando aquí una variable en vez de crearlo aquí directamente. Lo que sucede es que necesito obtener una referencia de esta manera para poder agregarle el listener, para poder enlazar la función de disminuir con el botón menos. Vamos a utilizar lo que es el evento click. Vamos a utilizar la función disminuir, pero en este caso quiero pasarle unos argumentos. Entonces voy a utilizar el método bind. Recuerda que el primer valor es null y ya a partir del segundo valor pueden ser los atributos que les pasas. Vamos a pasarle como atributo lo que es la cantidad del contador. Entonces, ese contador es este, así que lo necesito también. Voy a declararlo aquí arriba. Y lo que voy a hacer aquí es también crear una variable para aquí tener nuestro número del contador. Esto lo agregamos aquí y no afectamos el código. Nada más que vamos a utilizar esta variable, ya que esta variable guarda la referencia de este número, de este elemento. Entonces vamos a pasarle como referencia este número de contador. Y ya una vez que agregamos el listener, vamos a copiar esta variable y lo pegamos aquí para agregar el botón menos en el contador. Vamos a hacer lo mismo con el botón más. Voy a declarar una variable que se llame botón más y voy a copiar, o más bien cortar esta parte, pegarlo aquí. Y este botón más voy a utilizarlo en la siguiente línea para enlazar la función y el elemento. Quiero que reaccione con un clic y me dispare la función de incrementar. También le voy a pasar lo que son argumentos. Voy a utilizar por eso el método bind. Y el argumento que le voy a pasar va a ser este número contador. Y finalmente, no olvidemos agregarlo dentro de la etiqueta div contador. También tenemos que hacer un ajuste. Y el ajuste sería que vamos a eliminar todas las funciones de incrementar 2 y disminuir 2, ya que estas funciones van a ser genéricas para todos los artículos. Y lo que van a obtener aquí va a ser el elemento, o más bien la referencia del contador. Y lo único que tenemos que hacer es aumentarle aquí el valor de la referencia. Nada más sustituimos la cantidad por referencia contador y listo. Ya quedan nuestras dos nuevas funciones, incrementar y disminuir. Vamos a probarlo. Si le doy más, funciona muy bien y de manera independiente. Perfecto. Aquí ya disminuimos dos funciones. El enlazamiento del elemento con las funciones ya no lo necesitamos porque lo estamos haciendo en la función dibujar artículo. También todas estas variables ya no las vamos a necesitar. Las únicas variables que vamos a querer aquí van a ser las variables de la tarjeta total a pagar. Continuemos. Ahora vamos a modificar lo que es la función agregar. Esta. Para empezar, la función agregar 2 ya no la necesitamos. Aquí en agregar lo que vamos a hacer es, vamos a eliminar este comentario. También eso de agregado artículo 1 lo eliminamos.
De una vez eliminamos las dos variables de si ya están agregados o no el elemento de cada artículo. Creo que ya las eliminé. Artículo agregado. No, no las eliminé. Estaban aquí. Y ahora sí las voy a eliminar. Perfecto. Nada más nos tenemos que quedar con estas variables. Regresemos aquí en la parte de agregar. En esta parte de precio subtotal, este precio y cantidad ya lo vamos a obtener directamente de estos parámetros. Va a ser artículo y también la referencia cantidad. Lo mismo que se le pasó a estas dos funciones. No es referencia cantidad, sino referencia contador. Muy bien. Entonces, en esta parte, para acceder al precio, únicamente tengo que cambiar esto por artículo precio. Eso va a ser multiplicado por referencia contador.innerHTML, es decir, el valor que tiene lo convierte a un número y lo multiplica por el precio del artículo. Ese es nuestro precio subtotal. Vamos a seguir utilizando este operador para acumular todo el subtotal. Después vamos a irnos a esta parte de aplicar descuentos. Aquí ya no va a funcionar de la misma manera el aplicar descuentos. Aquí está. Ya no es necesario tener esta función porque nada más se va a hacer una sola vez esto. Más bien ya no tenemos que definir una función de agregar 2, agregar 3 y así para cada artículo. Esto lo dejamos así y después esto ahorita lo ignoramos, lo de agregar etiqueta artículo, y vamos a crear una variable que se llama aplicar descuento. Por el momento va a tener un valor falso. Lo que vamos a hacer con esta variable es utilizar el if para saber si aplicamos un descuento y además si el precio subtotal es mayor a $500. Recuerda que existen dos condiciones. La condición es más de $500 y haber escogido más de 2 artículos. Aquí vamos a cambiarlo para que sea más claro. Descuento con más de 2 artículos, más de 2 tipos de artículos y más de $500. Ok. Con 2 o más para que esté más claro. ¿Sale? Ok. Entonces, lo que tenemos que hacer en esta parte, precisamente en esta parte, vamos a hacer todo este cálculo que estábamos haciendo para obtener el descuento. Esto lo copio y lo pego, lo elimino y también me voy a llevar esto. Voy a eliminar esta función de aplicar descuentos y hasta el final obtenemos el valor del total. Esto aquí vamos a ponerle el valor de envío. Esto está bien, esto también está bien, y también lo que quiero hacer es resetear la cantidad de lo que es esta de la referencia contador. Ya una vez que agrego, quiero que me lo resete el contador a con un valor de 1. Muy bien. Por el momento, el aplicar descuento siempre va a ser falso. Nunca va a haber un descuento, pero nada más quiero ver si está funcionando esta parte. Comencemos. Si yo agrego 2, no está funcionando porque también tengo que agregar esta función, o más bien tengo que enlazarla precisamente con el botón de agregar que es aquí. Entonces lo que voy a hacer es lo mismo. Botón agregar va a ser igual a crear elemento con estos valores y vamos a utilizar el método addEventListener. Quiero que se dispare con el clic y vamos a utilizar la función agregar, pero quiero pasarle parámetros
Utilizamos el método bind con el primer parámetro null y como segundo parámetro estábamos pasándole lo que es el artículo y como segundo referencia contador. Entonces, el artículo lo tenemos justo como parámetro. Entonces hay que utilizarlo aquí como argumento. Y el segundo argumento es este número contador. Perfecto. Ya están enlazados. Y aquí no hay que olvidar agregarlo dentro del item card. Recargo y ya debería de funcionar. Ya está funcionando. Y ahora veamos si aplica el descuento. Recuerden que el descuento del envío tiene que ser mayor a 100. Y voilà. Ya con esto, el envío es de $0. Aunque aquí está raro porque me lo tiene que resetear a 1. Porque eso lo definimos justo en esta parte. Cada vez que yo agrego esto, me lo tiene que regresar al 1, pero no lo está haciendo y eso es porque, ok, la cantidad no existe en la línea 163. Claro, como esta función todavía no la corrijo, vamos a comentarlo. Y ya tiene que funcionar. Cada vez que agrego 4, por ejemplo, ya me lo regresa a 1. Si yo agrego 10, también me lo regresa. Ahora resta definir o implementar el algoritmo para el descuento. Nosotros ya sabemos cuál es la regla. Vamos a borrar esta de agregar etiqueta artículo 2. También esto de cantidad y referencia elemento lo eliminamos. Y ok. Ahora lo que vamos a hacer es, en vez de nada más tener una función de agregar etiqueta artículo, primero lo que vamos a hacer es obtener el valor adecuado de si aplicamos el descuento o no. Es decir, vamos a declarar una función que se llame corroborar descuento. Esta función lo que va a hacer es averiguar y si el cliente ha agregado más de dos o más tipos de artículos. Para eso vamos a comenzar a definir nuestra función que se va a llamar corroborar descuento. Y por supuesto que tiene que regresar un valor ya sea falso o verdadero. Entonces vamos a tener una variable que se llame tipo cantidad tipo artículos. Va a tener un valor de 0 inicialmente. Y en un punto lo que yo quiero hacer es, si estas cosas, más bien si esta variable tiene un valor mayor o igual que 2, entonces regresa un verdadero. Del lado contrario, regrésame un valor falso. Muy bien. Entonces aquí tenemos que hacer algo para obtener la cantidad de tipo de artículos seleccionados por el cliente. A mí lo que se me ocurre es hacer un for loop. Vamos a declararlo como y aquí, nuestro contador. Y bueno, esto lo voy a eliminar. Y voy a utilizar precisamente esta variable que se llama artículos. Esta variable de artículos la vamos a utilizar aquí para recorrer y vamos a hacer la siguiente evaluación. Si el artículo seleccionado en el momento tiene la propiedad de agregado, auméntale a la cantidad de tipo artículos el valor por 1. De 0 te me vas a 1. Y quizás estés pensando, pero que ninguno de estos artículos tiene esa propiedad de agregado. Y ahí es donde está el truco. El truco es que cada vez que mandes a llamar, por ejemplo, la función agregar, vamos a buscarla justo aquí. Esta función se dispara cuando le damos clic en este botón de agregar.
Eso significa que el usuario ya seleccionó este artículo. Lo que podemos hacer aquí es hacer lo siguiente. Justo en el artículo que me lo están pasando, accedo a la propiedad agregado, no existe, pero al momento de asignarle un valor, la propiedad ya existe. Entonces, aquí lo que estoy haciendo es marcar que este tipo de artículo ya fue agregado. ¿Sale? Entonces vamos a regresar a nuestra función de corroborar descuento. Voy aquí a definir un console.log para ver los valores. Más bien para ver si me está regresando un verdadero o un falso. Y eso va a ocurrir cada vez que yo presione este botón. Aquí me está regresando un falso porque apenas nada más existe un artículo con la propiedad agregado con el valor true. Pero si yo agrego aquí, ya me regresa un true porque ya detecta 2 o más tipos de artículos. Entonces sí está funcionando nuestra función corroborar descuento. Ya que tenemos esa información de la cantidad de etiquetas, ya podemos saber si aplicamos o no el descuento. Eso significa que ya esta parte del código debe de funcionar bien y me tiene que mostrar el descuento. Vamos a recargar. Agrego 10 de estos, unos 5 de estos y ya me aparece el descuento. Incluso el total también me aparece bien. Lo único que resta es la función de agregar etiqueta artículo que aquí tenemos. Esta función va a necesitar un ajuste porque va a recibir lo que es como argumento el artículo que se le está pasando aquí. Y necesitamos también aquí la referencia contador para saber la cantidad. Ahora vamos a dirigirnos a esta parte de la función de agregar etiqueta artículo. Eliminamos estas variables auxiliares. Y de hecho vamos a eliminar todo esto para declarar nuestra fila con la nueva función que creamos, crear elemento. Quiero que sea de tipo div, sin contenido, con la clase fila y un null aquí al final. Después voy a declarar mi elemento texto. Va a ser una etiqueta span. Aquí debe de tener el nombre del artículo multiplicado por la cantidad seleccionada. Vamos a utilizar lo que es el parámetro artículo para acceder aquí al nombre y podamos tener precisamente esta estructura. Por el momento le vamos a poner que 1. Ahorita te explico por qué. Y de clase le vamos a dar la clase de subtítulo y un valor null al final. Listo, ya lo guardé y me lo formateo. Después no hay que olvidar en la fila agregar este texto que acabamos de crear. Tampoco no hay que olvidar agregar en el contenedor de etiquetas append child esta fila. Si ya utilizamos esto, aquí me aparece gato hot dog multiplicado por 1 y aquí gato hamburguesa multiplicado por 1. Lo único que tiene que cambiar es la cantidad aquí de coincida. Por ejemplo, si yo selecciono aquí 5, que me aparezca 5 y además que no se repita como acaba de suceder. Vamos a irlo arreglando. Ahora lo que tenemos que hacer es trabajar con la cantidad. Estamos aquí en la parte de agregar etiqueta artículo. Y aquí, antes de hacer un append child, lo que vamos a hacer es hacer un if para saber si el artículo tiene una cantidad acumulada. Si eso es igual a nulo, es decir, está vacío, no existe esa cantidad acumulada, entonces este artículo
va a tener esa propiedad de cantidad acumulada con el valor del segundo parámetro, que es la referencia contador, y hay que recordar hacer la conversión inner HTML. De manera contraria, lo que vamos a hacer es esto lo vamos a igualar de manera acumulativa este valor. Lo que acabamos de lograr con este if es ver si la propiedad cantidad acumulada existe en el artículo. Si es igual a NUR, es decir, no existe, entonces asígnale la cantidad que está guardada en esta referencia contador. Por ejemplo, si agregamos un 4 directamente, el artículo punto cantidad acumulada va a tener un valor de 4. De manera contraria, si ya es la segunda vez y aquí está guardado un 4 y aquí viene un 5, se le va a acumular esa cantidad, ya va a ser un 9. Eso está bien, entonces ese número justo lo vamos a utilizar aquí, el de cantidad acumulada, para poder darle aquí el valor adecuado. Muy bien, vamos a probarlo. Si yo agrego aquí 5, me aparece 5. Si yo agrego aquí otra vez 5, ya me tiene que aparecer 10, aunque me va a aparecer en otra etiqueta. Pero bueno, por lo menos ya me lo está acumulando. Ahora tenemos que trabajar para que no me esté creando nuevas etiquetas. Para eso vamos a realizar después del file.appendChild, vamos a crear un if para que si el artículo punto referencia artículo es igual a null, lo cual la primera vez siempre lo va a hacer porque esa propiedad tampoco existe, entonces el contenedor de etiquetas va a tener esta fila, es decir, este código lo movemos hacia acá. Si no existe la referencia artículo, entonces dentro del contenedor etiquetas agrega la fila que se acaba de crear. De manera contraria, lo que vamos a hacer es reemplazar lo que es la fila por la referencia del artículo. Ahora, ¿en qué momento el artículo genera esa propiedad? Eso lo vamos a hacer aquí hasta el final. Aquí lo que sucede es, pregunta, ¿existe un texto ya viejo del artículo 1? Y si es así, únicamente lo reemplazo. De no ser así, lo agrego por primera vez. Vamos a probarlo. Recargo y agregamos 5. Aquí lo que acaba de suceder es que en esta parte obtuvimos el objeto del artículo 1 y como referencia contador es el valor de 5. Entonces aquí, primero, ¿existe una cantidad acumulada o no? No existe, entonces entramos a esta línea de código. La cantidad acumulada tiene un valor de 5. Y al crearse el elemento se va a crear con el valor aquí de 5 y con el nombre del gato hot dog. Es esto que ves aquí. Después, eso se agrega dentro de la fila y antes de agregarlo dentro del contenedor de etiquetas, que es esta parte, se hace una pregunta si el artículo tiene la propiedad referencia artículo. La primera vez que va a entrar va a ser null, así que va a entrar esta línea de código para agregarlo dentro del contenedor etiquetas. De manera contraria, va a sustituir lo que es este elemento de fila que ya tiene valores actualizados con la referencia anterior. Si yo aquí agrego la cantidad de 10, se me actualizó a 15 en vez de crearme otro nuevo elemento. Lo bueno de este código es que funciona de manera independiente con cada artículo. Ya está funcionando bien la aplicación, entonces vamos a hacer
la prueba de fuego, que sería agregar aquí otro artículo, que es gato taco. Este cuesta $10. Y vamos a utilizar la imagen de gato taco. Si yo actualizo, aquí tengo mi gato taco, mi gato hamburguesa y mi gato hot dog. Y todo debe de funcionar a la perfección. Agrego 8 gato tacos, unos 12 gato hamburguesas y 6 gato hot dog. Y ya me sale un total de 860 con un descuento de 86 y tienes que pagar un total de 774. Muy bien, con esto terminamos la creación del proyecto. Fue muy largo hasta aquí, utilizamos casi todos los conocimientos de todo el curso, variables, arreglos, objetos, ifs, fors. Quizás tal vez nada más faltó utilizar lo que es el while, pero eso practícalo por tu cuenta. Y si creíste que con esto ya terminaste, todavía hay muchas cosas que aprender. En la siguiente clase te quiero dar más o menos una idea de cómo tienes que seguir con tu crecimiento para convertirte en un desarrollador web. Te veo en la siguiente clase.